Con el patrocinio de la Fundación Realice presentamos el siguiente video de cálculo vectorial en donde veremos cómo la existencia de derivadas parciales en una función de varias variables utilizados únicamente como diferenciabilidad no son suficientes. Podemos ver que la regla de la cadena con estas condiciones no necesariamente se cumple. Eso lo veremos con un ejemplo que a continuación expondremos. También veremos que no existen planos tangentes en un punto en donde existan esas derivadas parciales, no necesariamente. Y veremos cómo las derivadas parciales, su existencia no garantiza la continuidad de una función. Veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo, aquí se ha calculado la primera derivada parcial y se ha evaluado en el punto de coordenada 0, 0. Y se ha visto que la derivada parcial existe, es igual a 0. De manera similar, vemos que si calculamos la derivada parcial de esta función con respecto a y la evaluamos en 0, 0, también existe y nos va a dar también 0. Veamos. El límite cuando h tiende a 0, aquí lo que hacemos es utilizar la definición de derivada parcial. Así que vamos f de 0, 0 más h menos f evaluada en el punto 0, 0 sobre h. Aquí al evaluar f en estos puntos en 0, 0 más h, eso nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 sobre h. Al evaluar tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de 0 a la 1 tercio, que es 0, por h a la 1 tercio sobre menos f evaluado en 0, 0, que nos da 0, y esto nos da sobre h. Al efectuar aquí cálculos vemos que es 0 el numerador, entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 0 arriba sobre h, lo cual nos da 0, como lo habíamos estimado. Ahora bien, vamos a primero, antes de proseguir, se calculó aquí la derivada parcial con la definición debido a que estas funciones formadas por estos dos factores, x a la 1 tercio y y a la 1 tercio, no son diferenciables en 0. Es decir, su derivada no existe como funciones de una sola variable. Así que por eso se usó la definición de derivada parcial. Ahorita vamos a hacer un pequeño análisis para ver que con una simple sustitución podríamos ver la función que queda después de la sustitución como composición de dos funciones. Veamos. Si sustituimos y igual a x en la función, tendríamos lo siguiente: f de x sustituyendo y por x, y eso sería igual a x a la 1 tercio por x a la 1 tercio, lo cual nos da igual a x a la 2 tercios. Ahora bien, como hemos dicho, esta función la podemos ver como la composición de dos funciones. Digamos, si g es una función que va de r en r2, definida de la siguiente manera: g de x igual a x, el vector de componentes x, y la función f, la misma que tenemos acá definida arriba, que esa va de r2 en r,
también definida por, pues ahí la tenemos, f de xy igual a x a la 1/3 por y a la 1/3. Podemos ver entonces que esta función de aquí, la función es igual a la compuesta de estas dos, es decir, f compuesto con g en x es igual a f de g de x, lo cual nos da f de x, lo cual es x a la 2/3. Lo particular de esta función compuesta es que la función aquí definida, la función g, es una función diferenciable en todo punto. En particular, es diferenciable en el punto 0, en x igual a 0. Y la otra función f, pues hemos visto que sus derivadas parciales respecto a x y respecto a y existen y son iguales a 0. Pero esta función compuesta no es diferenciable en x igual a 0, lo cual contradice lo que una de las cosas que, o uno de los resultados que hemos visto en el cálculo de una variable, que es que la composición de dos funciones diferenciables es diferenciable. Aquí en este caso esto no se cumple. Entonces tenemos una falla aquí con respecto a las derivadas parciales. También hay otra situación con respecto a esta misma función. Esta función, su gráfica no tiene propiamente un plano tangente. En cálculo de una variable, cuando una función es diferenciable, tiene una recta tangente en el punto en el cual es diferenciable. Aquí, por ejemplo, si bien vimos que las derivadas parciales en x y en y existen, entonces podríamos estar tentados a pensar que el plano tangente debería ser el plano xy. Pero aquí hay una falla porque en todas las direcciones que pasen por el punto 0, 0, como se ve aquí en la gráfica, dicho plano no existe. Entonces no podríamos garantizar la existencia de ese plano tangente únicamente con las derivadas parciales. De otra parte, también podemos ver otro ejercicio en el que podemos apreciar, por ejemplo, que la existencia de derivadas parciales no implica la continuidad. Digamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos una función escalar definida en R2, definida de la forma como se muestra aquí. Entonces veamos que esta función tiene derivadas parciales en el vector 0, 0, o en el origen. Veamos. La derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en 0, 0, por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h 0 menos f de 0, 0 sobre h. Al efectuar cálculos aquí, esto nos queda el límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Al hacer sustitución aquí, entonces tendríamos que esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de h0 al cuadrado, que es 0, sobre h al cuadrado más 0 a la 4, que es 0, lo cual nos da el numerador de este cociente, de esta fracción, nos da 0, así que el límite es 0.
porque no hay indeterminación aquí. De manera muy similar, al calcular la derivada de f con respecto a y evaluarla en el vector de coordenadas 0, 0, nos da también igual a 0. Veamos esto. El límite cuando h tiende a 0, por definición, sería f de 0, 0 más h menos f de 0, 0 sobre h, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 sobre h, con lo cual tendríamos que esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Al evaluar aquí en la función nos quedaría 0 por h al cuadrado sobre 0 más h a la 4, que por supuesto también nos da 0. Esto garantiza la existencia de las derivadas parciales en el origen, en el vector de coordenadas 0, 0. Pero vamos a ver que esta función no es continua en ese punto en el origen. Debería serlo. Si nuestra idea es que satisfaga estas derivadas parciales, satisfagan la condición de diferenciabilidad, que de manera semejante al cálculo de una variable, eso implica la continuidad de una función de una variable. Pero ese no es el caso aquí. Veamos qué podríamos hacer a este respecto. Vamos entonces a verificar que efectivamente esta función no es continua. Para esto, consideremos trayectorias. Vamos a considerar un par de trayectorias. Si y es igual a 0, es igual a x, con x, el vector de coordenadas xy diferente al origen, entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a calcular el límite de la función precisamente en el origen, es decir, cuando el vector de coordenadas xy tiene el vector 0, 0. Cuando consideramos que y es igual a x, entonces esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0. Al hacer aquí sustitución nos quedaría x por x a la 2 sobre x a la 2 más x a la 4. Al efectuar aquí cálculos nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 sobre x a la 2 más x a la 4. Y aquí vamos a hacer una factorización en el denominador, lo cual nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 sobre el factor común aquí es x a la 2. Al sacarlo nos queda aquí 1. Al sacarlo acá nos queda x a la 2. Y al simplificar esta expresión nos queda que es igual al límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más x a la 2. Esta fracción no está indeterminada cuando x es igual a 0, así que podemos sustituir directamente. Esto nos daría 0 arriba y 1 más 0 abajo, con lo cual este límite es igual a 0. De otra parte, si consideramos otra trayectoria, digamos, si x es igual a y a la 2, y también consideramos que el punto xy no es el origen, entonces lo que necesitamos es calcular el límite básicamente cuando un vector arbitrario de coordenadas xy tiende al origen. Así que eso aquí sería el límite nuevamente de la función cuando el vector de coordenadas xy tiende al vector al origen.
Eso sería igual al límite cuando y tiende a 0 de, al sustituir aquí x por y al cuadrado, se nos queda y al cuadrado por y al cuadrado sobre y a la 4 más y a la 4. Al efectuar cálculos, vemos que esto es igual al límite de y a la 4 sobre 2y a la 4, cuando y tiende a 0. Y ese límite es 1/2. Como se puede apreciar, el límite en dos trayectorias que pasan por el origen, ese límite es distinto, con lo cual concluimos que el límite, vamos a colocarlo aquí en rojo, el límite de la función cuando el vector xy tiende al vector 0, 0, este límite no existe. Y esto implica por lo tanto que f no es continua en 0, 0 como lo esperaríamos. Bien, estas tres situaciones hacen ver que el concepto de derivada parcial para la diferenciabilidad no es suficiente y que tenemos que utilizar algún otro método. Más adelante veremos que con una aproximación lineal es suficiente para definir la diferenciabilidad de una función en varias variables. Muy bien amigos, este video llega hasta aquí. Nos encontramos en un próximo video.